Es un tema en donde se involucra montonera de gente para ser de la clase de la derecha colombiana. Porque en esta, la revista Vistazo, está la gente, ya lo vamos a analizar, está toda la gente coaligada con Uribe, la Colombia, para ver cómo inciden en Colombia para que no gane Iván Cepeda. Entonces, esto es lo que están buscando. Entonces, comencemos. La revista Vistazo, la última revista Vistazo, hace un reportaje y habla sobre el viaje secreto de Gustavo Petro a Manta. Entonces, y esto lo replican en Colombia, el sistema Caracol. Y después del sistema Caracol lo reproducen algunos medios de Colombia. Entonces, para vender la idea de que Petro vino a entrevistarse con Fito o con los narcotraficantes o con gente de la Revolución Ciudadana. Entonces, veamos lo que dice la revista Vistazo. ¿Qué sabemos de los numerosos viajes privados? O sea, dice, así fue el viaje secreto de Gustavo Petro a Manta. A ver, es el único viaje de un presidente colombiano que ha venido acá y se ha ido a otro lado. ¿Y nosotros qué sabemos de los viajes que hace Noboa? Que desaparece nomás 4, 5, 6 días afuera y que no le da cuenta a nadie. Nada. Dice, voy a leer textual lo que dice la Vistazo. Recibió invitados entre el 24 y 26 de mayo del 2025. Y vea cómo ponen con mala fe. Porque, ¿qué tiene que ver? Yo estoy en mi casa este rato en la calle número tal y tal. ¿Qué puede, si aquí donde yo estoy, a unas 4 o 5 cuadras, o 10 o 20 o 300 cuadras, hay algún lío de algún mafioso, de alguien que está haciendo algo? No van a decir, ¿y cómo es así Augusto Tandazo que está en el Valle de los Chillos, aquí cuando a no sé cuántas distancia hay un narcotraficante? Dice, la visita se produjo en el contexto de la pugna entre los choneros y los lobos y la búsqueda de Fito por entonces prófugo. ¿Por qué le meten así? ¿Por qué le relacionan la visita de Petro con lo que existía el lío de los choneros y los lobos y la búsqueda que hacían con Fito? O sea, lo meten y la gente razona y se involucra y termina confundida y dice, claro, pues entonces fue a verse con los choneros, con los lobos y con Fito. ¿En qué momento dicen eso? Pero lo venden de esa manera. Luego dice, el presidente Noboa señaló que Petro habría tenido reuniones con delegados de Adolfo Macías Fito y con representantes del correísmo. Sí, eso lo dijo Petro, eso lo dijo Noboa. Por eso es que Petro dice lo va a demandar penalmente a Noboa. ¿En qué momento se ha probado que Petro se reunió con delegados de Adolfo Macías Fito y con representantes del correísmo? Eso se le ocurrió, y hablamos de esto el día lunes, eso le ocurrió decir a Noboa sin ningún sustento. Y Petro negó tajantemente esto. Luego, ¿qué dice la revista Vistazo? A partir de varias entrevistas y revisión de fuentes documentales, confirmamos que en los primeros días de junio de 2025 hubo diálogos entre delegados de Fito y autoridades colombianas, cuando el líder de los choneros aún era prófugo de la justicia. ¿Y qué tiene que ver que en junio de 2025 ha habido diálogos? Cuando buscaba Fito que intervenga a Colombia para que lo extraditen en Estados Unidos, porque aquí entrar en una cárcel ecuatoriana es firmar la partida de función. Pero ¿qué tiene que ver con el viaje de Petro que era en mayo? Pero lo meten para que la gente por asociación vaya metiéndose en la cabeza que por ahí está el tema. Luego dice que Gustavo Petro durante los 3 días permaneció en el mismo sitio. Eso lo dice todo el mundo, que él no salió. Ya por lo menos no se puede decir que salió a reunirse con alguien. Y luego dice que una cápsula de protección interna con agentes colombianos custodiaba al mandatario y que las Fuerzas Armadas del Ecuador brindaron seguridad perimetral externa y que este esquema de seguridad es parte de un protocolo oficial para cualquier presidente que llegue al país. Correcto. Pero luego dice, vea cómo meten la cuña y meten el veneno. Autos con vidrios polarizados pertenecientes a la cápsula de seguridad interna ingresaban y salían con distintos visitantes. ¿Y cómo saben que ellos no prueban nada? ¿Cuáles eran los visitantes? Salían a comprar comida y volvían con comida porque tenía que comer Petro y la gente que llevó, que estaba él redactando un libro. Luego dice, el personal de Fuerzas Armadas se encargaba de revisar y registrar todas las personas que ingresaban al sitio donde está el mandatario y su comitiva. Y entonces, si lo pone la revista Vistazo, entonces, así han llegado con vidrios polarizados, entonces revisaron, pues. Luego dice la revista Vistazo, en más de una ocasión escucharon música dentro de la casa, lo que sugería que había festejos privados. O sea,
Si hay música en una casa y hay un poco más y hay relajo. Puede haber habido, yo voy a ponerles un ejemplo. Yo estoy acostumbrado a trabajar con música. Yo no puedo trabajar sin música. Yo cuando voy a la oficina lo primero que hago es prender los equipos de sonido y pongo la música que quiero oír y nunca oigo con un volumen bajo, porque me gusta oír con un volumen alto. Si alguien detrás de la puerta de la oficina o detrás de mi casa ven que estoy con música, van a decir, está en un relajo, está en festejos privados. Sí, han oído música y hay festejo privado. Luego dice la revista Vistazo, en uno de los informes se detalla el ingreso en varias ocasiones de un Jeep Jetour chino, modelo 2025, con placas identificadas que ingresaba alimentos y bebidas. Era el auto conducido por Wilfrido RM, que era parte de la empresa de domiciliaria en Manabí. La compañía brinda servicios de logística. Al momento de abandonar la residencia, Petro había estado acompañado por mujeres, o sea, meten la cuña, o sea, mujeres. Un poco más, ¿por qué no dicen que vino a hacer unos relajos sexuales? Había estado acompañado por mujeres que no formaban parte de su equipo de seguridad oficial. Según la documentación de poder de esta alianza, ¿cuál es la alianza? La alianza entre Vistazo y Código Vidrio, que dicho sea de paso, son dos esposos. Es Arturo Torres, que es casado con María Belén Arroyo, que es una de las editoras de Vistazo. Y entonces la alianza, han hecho la alianza para investigar. ¿Qué han investigado? No han investigado absolutamente nada. Luego dice que Fito estuvo prófugo entre enero de 2024 y junio de 2025, que a inicios de enero de 2024 escapó de la cárcel, que finalmente Fito fue detenido el 25 de junio de 2025, que Petro, o sea, ¿y qué le importa esto? ¿Por qué se ponen a contar la historia de Fito si el tema es Petro y lo que fue a hacer en Manta? Pero mezclan, cuentan dos historias y las pegan con chicle para que la gente crea que es parte de una sola historia. Y dice, Petro se metió en la boca del lobo. Y luego hablan del caso de Juan Fernando Zapata el Capi, que ya lo vamos a ver en el detalle de Primicias. Los Primicias, el diario Primicias, también hace un artículo extenso sobre esto. Y dice, ¿dónde se hospedó Gustavo Petro en Manta? Primicias llegó a la casa Marine Blue y reconstruye su estadía. Entonces dice, agentes de inteligencia militar y policial, ahora estoy hablando de Primicias, no ya doy vistazo, no han podido, miren lo que dice Diario Primicias, agentes de inteligencia militar y policial no han podido corroborar aún con quién se reunió el mandatario. Pero ya Vistazo da a entender de que se reunía con no sé quién y con no sé cuánto. Luego dice Diario Primicias, estoy leyendo textual lo que ellos dicen. Durante toda su estadía en la casa en Manta, Petro contó con seguridad militar y policial del Ecuador en el perímetro exterior, mientras que una cápsula de seguridad presidencial colombiana lo vigilaba internamente. También observaron constantes movimientos de ingreso y salida de vehículos pertenecientes a la cápsula de seguridad interna, los cuales tenían vidrios polarizados impidiendo la identificación de sus ocupantes, reseña inteligencia. Según información de inteligencia policial, para el hospedaje de Petro se hicieron varias verificaciones como de quién era la propiedad. Y dice Primicias, es de un médico de Quito. No tiene ningún vínculo ilícito y tampoco tiene antecedentes, aseguró la fuente de inteligencia Primicias. Porque ya daban a entender que la casa, que no sé qué, que no sé cuánto. El alto oficial dice, además, dijo que la novedad de que la inteligencia tuvo conocimiento fue de la visita de personas que ingresaron a la casa en dos vehículos de alta gama con vidrios oscuros. Pero nadie anotó las placas y tampoco se verificó quiénes eran. Ustedes se pueden imaginar que toda una inteligencia y todo un cordón, un cinturón militar, ingresan dos vehículos de alta gama con vidrios oscuros y no anotan las placas. O sea, ¿de qué seguridad y de qué inteligencia puede hablarse? O sea, ¿de quién están hablando? Luego, inteligencia sostuvo que durante el estadía el mandatario no salió del inmueble. Ingresó, y aquí no habla de mujeres, ingresó una mujer la cual acompañó a Petro los 3 días de su visita. Es la persona con quien está elaborando el libro. Luego, ¿qué dice? Esto casi es difícil, si no le captan bien, tienen que captarle para entender lo que está aquí. Verán, por favor, agucen el sentido del oído. El lugar en el que se hospedó Petro se denomina Marine Blue. Y Primicias comprobó que no está ubicado dentro de la urbanización Marine Blue. O sea, había una urbanización que se llamaba Marina Blue, Marina Azul. Pero el lugar donde se hospedó Petro también se llamaba Marina Blue, pero no estaba dentro de esta urbanización.
La diferencia, dice Primicias, es que la primera es una casa en la playa y está ubicada en Santa Marianita. Y la otra, donde sí existen varias viviendas de alta plusvalía, está situada también en Manta, pero en la vía San Mateo. Entonces ya tienen claro. Ahora, tras la visita de Petro a Manta, dice Primicias, se señaló que se había quedado en una de las casas del empresario pesquero Juan Francisco Fernando Zapata. Tras la visita de Petro a Manta, se señaló que se había quedado en una de las casas del empresario pesquero Juan Francisco Zapata, en la urbanización Marina Blue. ¿Quién se había alojado? No Petro, sino un supuesto socio de José Adolfo Macías Villamar, Fito. Entonces, pero miren el juego de palabras. El supuesto socio de Fito se alojó en la urbanización Marina Blue, no en la casa que se llamaba Marina Blue. Entonces, le mezclan en un determinado momento y la gente se puede confundir. Y comienzan a hablar de la historia de Juan José Francisco Fernández Zapata, conocido como Capi Zapata, que fue asesinado el 2 de junio del 2025 en el Campo Santo Jardines del Edén en Manta, cuando se visitaba la tumba de su padre. Y entonces, en relación a los bienes del Capi Zapata, constan en el portal de la Alcaldía de Manta su nombre y hay 11 propiedades de esta persona media rara, en distintos puntos de la ciudad, entre estas dos casas de la urbanización Marina Blue. Ninguna propiedad, dice Primicias, coincide con la casa de playa de Santa Marianita, que es donde estuvo Petro. Lo cierto, dice Primicias, es que las actividades de Petro en Manta aún son un misterio, cuyos capítulos han tenido varias versiones de supuestos vínculos con el narcotráfico, ninguna confirmada oficialmente por la Fiscalía del Ecuador. Y luego dice lo que dijo Novoa, que Petro cuando vino a la posición se fue a Manta, se metió en una casa y que los dueños de esa casa están relacionados directo o indirectamente con el narcotráfico. El dueño de la casa es un médico que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Entonces, todo esto lo presentan como una telenovela para confundir a Raimundo y todo el mundo. Y Petro, obviamente, manda su Twitter. Cuando dice, prensa de Ecuador revela los detalles de la visita del presidente del Ecuador, dice, Caracol repite el informe falso y cometió esa cadena de falsedades contra mí para creerle sin entrevistarnos. A una prensa extranjera, se refiere a la nuestra, dominada por los grandes empresarios del Ecuador y su extrema derecha en el gobierno que actúa como la de aquí. Por protocolo internacional, los jefes de Estado son cuidados por sus propias escoltas, a los que se les saca un permiso especial, y por la fuerza pública del país que invita, y ambas fuerzas se mantienen coordinadas y cuidan día y noche al presidente invitado hasta su partida. El periódico ecuatoriano informa que vi mis escoltas llevando diferentes personas que suponen que eran Fito. Solo una sospecha estúpida, engañada o hecha por el presidente Novoa, que no le gustó, que yo considero al expresidente Glass como un ciudadano colombiano preso político. En el Ecuador existe el over, igual que en Colombia. El bandido Fito, que se capturó también en mi gobierno de Colombia, no es tan estúpido de meterse en un cerco que tenía la policía y el ejército ecuatorianos permanentemente alrededor de la cabaña no lujosa, solo hecha de madera donde yo estaba escribiendo mi libro. Habían rodeado por varias cuadras todo el perímetro de la cabaña donde estaba. Ante esto, el general Humberto de Jesús Guatibonza Carreño, jefe para la protección presidencial del presidente Petro, emite un comunicado. Pero sí es bueno decir algo de este militar, porque no es un whatever, es un general en retiro. Pero es un tipo que fue comandante de la Policía de Bogotá, y no con Petro. Trabajó en la Dirección de Antiextorsión, en la Dirección de Seguridad de la Policía Nacional de Colombia. Sirvió en la Dirección Nacional de Escuelas como director. Fue comandante del Distrito Operativo Especial del Bajo Cauca Antioqueño. Y NC cosas, lo que más voy a resaltar para no demorarme. Obtuvo en los 33 años y 8 meses de experiencia, obtuvo más de 100 condecoraciones. No estamos hablando de cualquier militar, de cualquier pendejo, de cualquier tipo de seguridad. Entonces, esta persona emite un comunicado. Voy a saltarme un ratito hasta que me diga que tiene el comunicado. Daniel Novoa, en un Twitter del 29 de abril, el Twitter de él, dice, varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos impulsada por el gobierno de Petro.
Y Petro le contesta diciendo en Colombia no existen guerrilleros, existen grupos armados del narcotráfico. Y bueno, le contesta. Y luego dice algo que están investigando en Colombia, dice que eso que comentamos con usted, los explosivos que se utilizaron en esos ataques que hubieron en la zona de sur de Colombia, dice los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca, de estos grupos armados, dice, vienen del Ecuador y lo estamos investigando. Entonces esto va a ser una guerra sin cuartel porque hay pruebas para demostrar que del Ecuador están llevando ese tipo de cosas a Colombia. Ya. Esto es elaborado por el jefe de la seguridad presidencial de Petro. Lo importante, dice, los traslados a una modesta cabaña donde el señor presidente pernoctó en Manta, el personal de seguridad de Ecuador, quienes siempre estuvieron al tanto de los ingresos y salidas de esta. Durante su estadía, el señor presidente recibió la visita de una persona de su confianza, quien le colabora en la elaboración de su libro. Esta persona está en capacidad de testificar si así se requiere. Los demás ingresos fueron de su seguridad presidencial colombiana, quienes en diversas oportunidades ingresaron para poder llevar los alimentos para el señor presidente, con los estándares de seguridad que se mantienen al mandatario. Es falsa la versión de más ingresos de personas ajenas a la seguridad. Todo ingreso o movimiento estuvo siempre informado a los 2 equipos de seguridad allí dispuestos para la seguridad del mandatario las 24 horas del día. 27 de abril del 2026. Entonces, estamos en campaña electoral en Colombia, mi querido amigo. Y no solamente en Novoa. Está en campaña electoral la revista Vistazo y los medios de comunicación del Ecuador privado. No saben qué hacer con tal de que gane en Colombia o Spirella o Paloma Valencia. Verá, hubo las encuestas publicadas por Invamer. Y en estas encuestas tiene el 44.3% Cepeda. Abelardo del Spirella tiene 21.5% y Paloma Valencia 19.8%. Entre los dos no le alcanzan a Iván Cepeda. Y hace una corrida para ver si en segunda vuelta, cómo le iría a Cepeda con Abelardo del Spirella o contra Paloma Valencia. Y esta encuesta dice que gana. Pero la revista Semana, que es más o menos la revista Vistazo, pero de Colombia, acaba de sacar unas encuestas, medias chimbas, donde le hacen creer que sí, que va a ganar en primera vuelta Iván Cepeda, pero que en segunda vuelta perdería con Abelardo del Spirella o con Paloma Valencia. Es el eterno lío, o sea, los medios de comunicación privados son empresas electorales al servicio ideológico de los dueños de los medios, que fijan la política editorial. Y ese es el gran problema que tenemos en nuestros países, que ellos se meten en todo. Y hoy estamos, y esto puede tener consecuencias, nos estamos metiendo en la política interna de Colombia, en un país que es un polvorín porque Colombia tiene una tradición de guerrilla, de resistencia, de atentados, que tiene más de 50 años. O sea, Colombia es una escuela de ese tipo de actividades. Pero no se dan cuenta mucha gente del Ecuador que se están metiendo ahí sí en la boca del lobo. Y que mañana alguna célula de Colombia puede venir a hacer algún ataque a alguna gente de las que se están prestando para hacer este tipo de manipulación electoral desde el Ecuador hacia Colombia. Inventando cosas, haciendo unos reportajes rebuscados, reportajes adefesiosos, con tal de ver cómo inciden en Colombia, que no tienen fundamento. O sea, contar una historia de Petro y contar paralelamente las historias del Capi Zapata y de Fito, para que la gente crea que es lo mismo y que están relacionados. O sea, es terrible lo que está pasando. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.